personas de la tercera edad, sino de adultos jóvenes e incluso niños, quienes a comienzos de esta pandemia se creía que de alguna manera eran inmunes ante el ataque de Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi
es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar, tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi aleluya. Eres tú quien me liberta, Oh Jesús, solo a ti, solo tú eres digno, mi libertador. solo en ti, Jesús. Solo en ti, Jesús. Solo tú tienes poder de libertad. Aleluya, 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 mi libertador. Te adoramos, Aleluya, tú siempre llegas justo a tiempo. mi libertador. No hay otro. Solo tú. Mi libertador. Oh, Cristo. Mi libertador. Buenos días, familia liceísta. Una vez más estamos acá en nuestro devocional. Y hoy llegamos a la recta final de esta serie de devocionales, La Misión. Creo que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos ha llevado a entender la importancia de una visión para cumplir una misión. Tú y yo tenemos una misión y un propósito en Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero también hablamos sobre que estamos de paso y no pertenecemos a este mundo. Dios nos ha permitido que estemos en este mundo, en este tiempo, y quizás que pasemos por diversas pruebas, pero dentro del plan de Dios, la visión de Dios es que tú y yo vayamos a habitar con Él por toda la eternidad. Es por eso que Él está preparando una morada eterna para ti y para mí. Pero también Dios nos ha estado hablando de prepararnos para el cumplimiento de una promesa. Tú y yo hemos recibido grandes promesas en Dios. Dios ha entregado a cada uno de nosotros palabras de vida eterna, palabras que levantan nuestra vida, que florecen nuestra vida y nuestro espíritu. Por eso lo que nos queda es reclamarlas y perseguirlas y creer en ellas. Pero también hablamos sobre ser ejemplo para otros. Es por medio de la fe, es por medio del crecimiento de nuestra fe que nosotros podemos llevar un testimonio vivo y eficaz a aquellas personas que necesitan escuchar una buena noticia,
una buena nueva de Jesús. Pero esta mañana mi intención es hablarles de que Jesús es el único camino. Por eso nuestra devocional en el día de hoy se llama Predicando a Jesús, el único camino. Él es el camino a la vida eterna. Entonces, esta mañana quiero que tú te prepares y entiendas la importancia de realmente entender que Él es el camino. El ser humano siempre ha buscado un camino a su tranquilidad, a su felicidad. Siempre ha buscado un camino para sentirse bien. Lamentablemente, él siente que en su interior falta una pieza fundamental que no le permite tener esa tranquilidad, que no le permite tener esa felicidad. Es por eso que cuando vamos a la Biblia nos cuenta que el ser humano en el jardín del Edén, a causa del pecado, se separó del camino, perdió la ruta que Dios había trazado para él. Lamentablemente, el pecado desconectó al ser humano de esa presencia de Dios. Ya no le permitió tener esa relación íntima con Dios, cara a cara con el Señor. Es a causa del pecado que el hombre se hace pecador y se separa de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 menciona: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es así que toda la humanidad se desconectó a causa del pecado. La humanidad perdió el rumbo, perdió el norte a causa del pecado que los separó de Dios. Querido estudiante y querido padre de familia y amigo que nos escuchas esta mañana, Dios tiene un camino, Dios tiene un destino para el ser humano. Pero lamentablemente el hombre decide independizarse de Dios, separarse de Dios, y separados de Dios nada podemos hacer. El hombre tiene un destino sin Dios, un destino que lo llevará simplemente a vivir una vida desdichada, una vida infeliz. Pero Dios, en su infinita misericordia, a ese gran problema de eternidad dio una solución. Y esa solución fue su Hijo, Jesucristo, el Salvador del mundo, el único Hijo de Dios, que en amor se entregó por toda la humanidad. Cristo entregó su vida en sacrificio por ti y por mí. Por eso hoy tenemos redención, por eso hoy tenemos perdón, por eso hoy tenemos salvación. Y es por medio de Jesucristo, el Cordero inmolado, que tú y yo hoy tenemos esperanza. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17 expresan lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿por qué el hombre sigue buscando ese camino fuera de Dios? Dios ya nos dio la esperanza. Dios nos dio ese camino de eternidad que es a través de su Hijo Jesucristo. Pero lamentablemente muchas personas niegan esta oportunidad para sus vidas. Quieren llegar a ese camino de salvación sin Jesucristo. Quieren hacerlo por sus propios medios, y esto es imposible. Es ahí donde la religión se hace un lazo de esclavitud, donde la religión obliga al ser humano que por medio de ritos, por medio de fórmulas, puedan llegar a Dios. Pero solamente hay un camino y se llama Jesucristo. Solamente en Él hay salvación. El hombre quiere unirse a Dios, pero en sus propias fuerzas nunca lo va a alcanzar, nunca lo va a lograr. Solamente Jesucristo es el camino. Quiero invitarte a que veamos el siguiente corto. En el mundo hay miles de religiones, pero ¿crees tú que todas enseñan lo mismo? ¿Relación con lo divino y una vida moral en la tierra? ¿Conducen todas a Dios? Sus similitudes son solo la punta de un iceberg, pero sus diferencias son extensas y profundas. Para Buda, el camino está en nosotros y consiste en morir a los deseos que son la causa del sufrimiento. Para los hindúes, las obras también son el camino. Buscan expiar malas acciones de vidas anteriores o a lo que llaman karma. En cuanto a la verdad, el budismo enseña que somos Dios y que la única verdad nunca se podrá conocer totalmente.
Los hindúes no afirman ser la única verdad. Sus creencias cambian con el tiempo. Al hablar de la vida, para los hindúes, estamos en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación donde el objetivo es escapar de este ciclo mediante el moksha. Para los budistas, la vida es encontrar la iluminación donde la personalidad se extingue, pues también creen en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Por otro lado, tenemos a Jesús, quien a diferencia del resto de enseñanzas, afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Las palabras «yo soy» pretendían no enviarnos a buscar, sino a afirmarnos que Él es lo que buscamos y necesitamos, que su amor y su palabra nos dan vida a través de la gracia. Él enseñaba que era el camino y que para hallarlo no se exige algo más que creer en Él y buscarlo, reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y entender que hemos sido salvos por gracia. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios, sin dejar la puerta abierta a otras verdades, siendo exclusivo al describir la verdad no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. En cuanto a la vida, Jesús es la vida y no existen los ciclos. La Biblia describe que los hombres mueren una sola vez, y después viene el juicio del que depende el destino de nuestra vida eterna, la cual no merecemos a causa del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios y que incluso nos llena de dolor y nos roba la seguridad de haber sido perdonados. Pero podemos recibir perdón y una nueva vida por gracia y a través del sacrificio de Jesús. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús. A ninguno se le atribuye una vida limpia y perfecta como la suya. Solo de él se describe no tener principio en el tiempo, pues los escritos, e incluso él mismo, afirman existir desde el principio. A diferencia del resto de líderes, el milagroso nacimiento de Jesús, su muerte por la humanidad y la resurrección fueron prescritos cientos y miles de años antes en aproximadamente 300 profecías. La tumba que contenía su cuerpo está vacía y su histórica resurrección dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. El origen, la moralidad, el propósito y la vida eterna dependerán de cómo respondemos a Jesús, a su amor y el perdón que nos ofrece por gracia. Ahora te pregunto de nuevo, ¿realmente crees que todos los caminos conducen a Dios? Este pequeño cortometraje nos muestra que realmente Jesús es el único camino y mediador entre Dios y los hombres. No hay otra forma, no hay otro medio. El hombre ha creado muchas fórmulas, pero el único camino real es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 menciona: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Entiendes esta verdad? ¿Entiendes esta realidad? Que fuera de Dios no hay salvación. No hay otra forma de volver al estado original con que Dios creó a la humanidad en ese momento de eternidad, sino es por medio de Jesucristo. Esta es la única verdad, el único camino. Entonces, ¿por qué pretendes seguir extraviado? ¿Por qué pretendes desligarte de Dios? ¿Por qué pretendes separarte de Dios? ¿Por qué aún sigues consintiendo todo aquello que te separa de Dios? Lo hemos estado hablando esta semana. Quiero invitarte a que realmente tú hagas una evaluación de tu vida en este tiempo, donde Dios quizás ha permitido todas esas circunstancias que está viviendo el mundo para llamarle la atención al ser humano y decirle: hey, yo soy Dios y yo gobierno todavía sobre toda esta realidad, sobre toda esta humanidad. Entonces, ¿por qué quieres pretender seguir desligado de Dios? Yo te quiero invitar hoy a que tú te unas al Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús fue muy claro cuando dijo que Él era el camino. No hay otro camino, no hay otro medio para llegar a la eternidad, para volver a ese estado original. Pero tampoco hay otra verdad. Jesús es la única verdad. El mundo nos ha planteado muchas verdades alternas, muchas verdades diferentes, pero Él es la única verdad que existe.
Él es la fuente de toda verdad. Pero también nos dice que Él es la vida. Jesucristo se muestra como la revelación para el mundo. Jesucristo se muestra como la palabra encarnada. Él era el verbo hecho carne. Pero también se muestra como el que da la vida. Aquel que dio el soplo de vida en el inicio hoy quiere darlo nuevamente a nuestras vidas. El hombre a causa del pecado perdió la vida, murió espiritualmente. Pero ahora por medio de Jesús vuelve ese soplo de Dios sobre nuestras vidas para que tengamos nuevamente la vida eterna en Jesucristo. Creo que es importante lo que estamos hablando hoy. Yo te quiero preguntar, ¿tú estás entendiendo el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás entendiendo lo que Dios quiere para ti? Y aunque quizás tú te sientas muerto hoy, y aunque quizás tú veas que no hay solución, Jesucristo es el que infunde vida a nuestra vida y nos da solución. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo pagó por ti y por mí. Jesucristo se mostró como la solución para nuestra vida. Y bajo el amor de Dios nos dio un regalo, nos dio una dádiva. Y fue el perdón de nuestros pecados. Fue la gracia que hoy en día nos salvó. Es la gracia que Dios hoy en día nos entregó a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Realmente vale la pena predicar a Jesucristo como el único camino. Y si quizás tú no has reconocido a Jesús como el único camino, yo te invito a que hoy lo entiendas, que hoy lo reconozcas, que hoy le permitas a Él que Él haga parte de tu vida e infunda vida y esperanza en ti. Pero si tú ya tienes el camino, ahora viene nuestra misión tan importante. No es simplemente quedarme yo con la verdad escondida, no. Debo de revelar la verdad de Jesucristo a otros. Por eso ese es el fin de nuestra misión. Predicar a otros que hay un Salvador. Que la gente pueda entender que Cristo es el único camino a la eternidad. Por eso el Señor Jesús, cuando partió de este mundo, nos dijo y nos entregó una misión, nos entregó una labor, nos encomendó una tarea. Yo quiero preguntarte, ¿estás listo para hacer la tarea? O quizás has empezado a hacer la tarea y dejaste de hacerla. Yo quiero invitarte a que tú entiendas de que tenemos una misión en la tierra y es llevar la luz de Dios a aquel que está en oscuridad. Quiero invitarte a que tú esta mañana comprendas lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes algo? El reino de Dios se ha acercado. Dios nos ha encomendado una tarea y es de compartir esa alegría, ese regalo que Dios nos entregó, esa esperanza que el Señor nuestro Salvador nos dio en la cruz del Calvario. Aquel que nos sana, aquel que nos restaura, aquel que nos levanta, colocó luz en nuestro corazón y en nuestro interior, y la intención es que seamos luz en medio de la oscuridad. Querido estudiante y querido padre de familia, quiero que tú escuches el reto de esta mañana. Realmente en este tiempo tan difícil de pandemia, donde quizás algunos familiares han partido, tú has llevado luz y esperanza a aquel que no la tiene. Si aún su palabra dice que llevemos la palabra para ser discípulos y que enseñemos su verdad a los demás y que entendamos de que no es en nuestras fuerzas, porque Jesucristo está hoy a través de su Espíritu y lo estará hasta el fin del mundo con nosotros, hasta el momento en que Él nos llame a su presencia. Su Espíritu estará con nosotros. El reino de Dios se ha acercado a través de Jesucristo y a través de ti y de mí cuando predicamos al Salvador. Entonces, ¿tú estás siguiendo el camino del Salvador? ¿El camino de Jesucristo? ¿El camino de aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz? Yo quiero invitarte a que tú reflexiones esta mañana y entiendas de que tenemos una misión muy grande y es cumplir
el propósito de Dios en esta tierra. Recuerda que somos extranjeros, que algún día partiremos y nos encontraremos con Él para estar con Él por toda la eternidad. Oremos. Señor Dios, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos entender que solamente tú eres el único camino. Gracias por hacernos entender que solamente en ti hay salvación. Gracias por hacernos entender que solamente tú eres el único puente, el único mediador entre Dios y los hombres. Hoy coloco mi vida delante de ti, Señor, y te pido, Señor, que sigas haciendo esa buena obra que empezaste en cada uno de nosotros. Hoy oro por cada papito, por cada estudiante de nuestra institución, por cada amigo que nos está escuchando en esta mañana. Hoy coloco sus vidas delante de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que seas tú revelándote todos los días, seas tú mostrando tu amor y tu misericordia a sus vidas, Señor. Hoy te pido, Señor, que lleves esperanza, consuelo, sanidad y salvación a todo aquel que la necesite en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios amado. Hoy oro, Señor, por nuestra institución, por cada familia, Señor, que quizás está pasando grandes dificultades hoy, Señor Dios. Hoy oro, Señor Dios, para que tú seas moviéndote en medio de tus hijos, en medio de esta comunidad, en medio de nuestra institución. Padre, bendigo a la institución Liceo Cristiano Vida Nueva y a cada una de las personas que las conformamos, Señor. Y te pido, Señor, que nos permita ser luz en medio de una sociedad que está en tinieblas y oscuridad. Padre, te bendecimos, te agradecemos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres nuestro Dios y tú eres soberano sobre toda la creación. Te damos muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, estudiantes y padres de familia, muchas gracias por permitirnos estar esta semana con ustedes. Dios les bendiga, les deseo un excelente fin de semana y que la paz de Dios siempre reine en sus corazones. Hasta luego.